Muy buenos días a todos, bienvenidos en esta mañana y damos gracias a Dios por un nuevo día en que nos podemos reunir de manera presencial y orar, poder juntos cantar y poder juntos reflexionar en las Escrituras. Quisiera en esta mañana iniciar con una pregunta, y esta pregunta que puedan tal vez socializar allí en sus mesas o con las personas que tienen a su alrededor, y es: ¿cuándo fue la última vez que guió a una persona al conocimiento de Cristo? ¿Sí? O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted invirtió tiempo, dinero, para que una persona pueda llegar a Jesús? ¿Sí? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Sí? ¿Estoy claro con la pregunta? ¿Sí? ¿Cuándo fue esa última vez que usted recuerda de una persona que usted le ayudó a caminar en todo su proceso de conocimiento hacia Dios, para ya ser luego pues una persona madura, le acompañó, le discipuló, estuvo con esta persona pendiente de sus necesidades, hasta que pudiera como crecer o madurar? ¿Sí? Vamos a reflexionar sobre esa pregunta de cuándo fue esa última vez que guió a esa persona al conocimiento de Cristo. Bien, algunos tal vez dirían: uy, pero nos pusimos tan rudos al iniciar el mensaje. Y creo que si concuerdan conmigo, para algunos de pronto fue hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Podemos hacer una sola conversación? ¿Sí? Gracias. Luego ya charla con las otras personas y les cuentan esas experiencias. Yo también hice el ejercicio cuando empecé a analizar, y esto lo hice anoche en la reunión que tenemos con el grupo de Quinchía, y me surgió esa pregunta, ¿sí? Surgió esa pregunta solo anoche de: venga, ¿cuándo fue la última vez que yo invertí tiempo, recurso, para que una persona conociera de Dios? Y empecé como a escarbar, a mirar, y yo digo que eso fue hace más o menos unos 6 o 7 años, donde yo me comprometí con una persona a acompañarle en todo su proceso de vida. Y hay estadísticas, y espero que no sean tan ciertas, pero hay una estadística que dice que el 90% de los cristianos nunca han llevado a alguien a los pies de Cristo. 90%, ¿sí? Y ahí donde diría: uy, ¿estaré yo dentro de ese 90%? ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se nos dificulta mucho poder compartir a otros? ¿Por qué se nos dificulta invertir tiempo de nuestro recurso para acompañar a esa persona en su caminar diario? ¿Por qué se nos dificulta? Y me gustaría pensar que estas estadísticas no son exactas, pero puede que sí lo sean, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos como muy tranquilos, cómodos, ¿sí? Porque esa es responsabilidad ¿de quién? De otras personas. Inclusive pues Dios ya decide con quién, a quién salva y a quién no. Y permítanme hacerles otra pregunta del por qué a veces, antes de la pregunta, el tema para esta mañana es siguiendo al líder correcto. Y vamos a estar profundizando en Lucas capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11, siguiendo al líder correcto. Y la otra pregunta que tengo en esta mañana es la siguiente: Lucas 5, del 1 al 11, y ahorita vamos a leerlo. Porque a veces incluso quienes conocemos muy bien el Evangelio lo guardamos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay personas que llevan algunos años más que otros conociendo de Jesús o viniendo a esta comunidad de fe. ¿Por qué nos guardamos para nosotros mismos esa buena noticia? Y yo traigo aquí algunos el por qué. Porque muchas veces no compartimos a otros. Y algunos, y no sé si algunos se sienten identificados, yo me siento identificado con este, y es: bueno, es que yo no soy lo suficientemente ¿qué? Espiritual.
es que yo todavía tengo tantas luchas en mí que eso es algo tan difícil compartir a otros. Y estas son excusas que todos hemos usado. Yo la he usado en algún momento, en pensar que yo no soy demasiado espiritual, que Dios no me va a usar. Otra es que si tan solo estuviéramos más unidos como iglesia, que hiciéramos actividades evangelísticas, que fuéramos a la Plaza Bolívar y cogiéramos un megáfono y empecemos a gritarle a las demás personas. Y ahí sí podríamos compartir haciendo algo en grupo. Otras personas fácilmente podrían decir, es que no sé cómo. ¿Y creen que esa es una buena excusa? Porque todos sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué es? Es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede conseguir pan. Eso es lo que hacemos nosotros, compartir a otros de nuestra experiencia de vida. Hay veces personas dicen, es que no sé mucho de Biblia, es que no sé mucho de cosas de Dios. Pues comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Y a veces nos decimos, no sé cómo. Otros podrían decir, es que, yo sí no tengo ese don. Ese don sí lo tiene Eloísa, que tiene su puestico allá en el centro, y eso todo el que pasa por ahí le habla, y eso uno cada vez que pasa por ahí siempre hay una persona ahí sentada. Eso es para un tipo de personas, eso es para el pastor, para los misioneros, para personas que verdaderamente tienen ese don. Pero la evangelización está en todos nosotros. Y es fácil decir que no es mi don y nos excusamos de no dar testimonio del Evangelio de Cristo. Y creo que hay una verdadera razón por la que muchos de nosotros, incluido yo, hemos dejado pasar oportunidades maravillosas. Y no sé si estarían de acuerdo conmigo con esta frase, y es que tenemos temor a que nos consideren ¿qué? Raros. ¿Será que hay muy por allá ese temor? Que nos desprecien, que nos hagan sentir mal por hablar de Jesús. Y la verdad es que la mayoría de nosotros no queremos que nos consideren locos, ni raros, ni personas extrañas porque compartimos nuestra fe en Cristo. Y quienes estuvieron la semana pasada, empezamos una nueva serie basada en el personaje de Pedro. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo fue ese acercamiento de Jesús con Pedro. Bueno, inicialmente llamado como Simón, ¿cierto? ¿Sí? Y cómo Jesús se acerca a este hombre y dice, tú no te llamarás Simón, sino que ahora serás ¿qué? ¿Y Pedro qué significa? Roca, ¿cierto? Piedra. Algunos se llevaron una piedra, ¿cierto? Para sus casas recordando. Y también se llevaron una tarjetica, ¿cierto? Donde también dice yo soy, bueno, ¿yo era qué? ¿Cuál es tu nombre? Gracias, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Hicimos el ejercicio? ¿Sí? ¿Cuál era nuestro nombre antes? Culpa, vergüenza, ansiedad, ¿sí? Angustia. Y ahora Dios ¿qué? Nos ha dado un nuevo nombre: paz, amor, fidelidad. Y hoy llegamos al segundo episodio en la vida de Pedro, cuando Jesucristo lo llama a ser un discípulo. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo voy a dar lectura en esta versión Reina Valera. Y dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué? Y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amado Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en esta mañana y hablando, Señor, por medio de tu palabra, y que nos permitas entender lo que tú tienes, tu propósito, Señor, con este mensaje. Habla, Señor, a cada corazón, que esté nuestros oídos abiertos a escuchar tu mensaje, y permítenos, Señor, poder que nuestro corazón pueda recibirlo y poder aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero reconstruir entonces esta escena tan espectacular. Dice que estos hombres habían pescado ¿cuánto? No, en tiempo. Toda la noche, ¿sí? Y ahora, ¿qué estaban haciendo? Entonces estaban, esta es la similitud como del muelle, ¿cierto? ¿Sí? Y ellos llegaron entonces al lugar ya de mañana a simplemente guardar absolutamente todo, ¿cierto? Y llega un hombre llamado Jesús, se acerca a ellos y les dice: tomen nuevamente sus barcas, sus redes, perdón, y llévenla a aguas profundas para pescar. Y hay dos razones por las que esa orden no parecería razonable, o para algunos pescadores parecería sin sentido. ¿Y por qué tal vez no es razonable o es sin sentido? La primera es esta, y es que no era el momento adecuado. Cualquier pescador sabría, bueno, pescador profesional, puede saber que no se pesca al mediodía. ¿Cuándo se pesca? En la noche o ya hacia la madrugada, ¿cierto? Imaginémonos por un momento a Pedro y a sus compañeros pensando: bueno, Jesús, usted tiene una muy buena teología, enseña muy bien, pero ¿de pesca qué? Usted no sabe nada. ¿Y cómo nos va a decir que ahorita a mediodía, donde nadie pesca, nos va a decir vayamos a pescar? Y no es el momento ¿qué? Adecuado. No lo hagamos ahora. ¿Por qué? Porque hemos pescado toda la noche y ¿qué? Y no pasó nada. ¿Cómo va a pasar ahorita a mediodía, que es más improbable todavía? Pescamos en el momento oportuno y nadie picó. ¿Por qué habría de picar ahora? Y el segundo lugar, o la segunda razón posiblemente de él, porque lo que Jesús les pide es algo sin sentido, es que en el mar de Galilea se pesca cerca de la orilla. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Vayan a lo profundo. Esto es solo una hipótesis que parecía improbable, que sería insensato que los pescadores pescaban cerca de la orilla. Pero Jesús les dice: vamos a lo profundo. Y ahí es donde pues Jesús dice que están los peces. Ellos dirían: no, es que los peces están ¿en dónde? En la orilla, y ahí es donde es más fácil pescar. Pero miren
la palabra que Pedro dice, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y qué dice? Mas en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. Quédese con esa frase. Y esa frase va a ser tan importante para nosotros en esta mañana. Más en tu nombre, más en tu palabra, echaré la red. ¿Y creen que estas 12 razones muchas veces no son excusas de nosotros para no compartir el evangelio? Muchas veces le decimos a Dios que, ¿cuál es la primera? No es el momento adecuado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estamos en una reunión familiar, Dios nos está impulsando a querer decir algo referente de Jesús y uno dice que no, eso no es el momento, Dios, no, es que estamos en otro momento que, no, eso después, ¿sí? Estamos en el trabajo y una persona se nos acerca llorando y diciendo que está pasando por una situación familiar muy difícil y el Espíritu Santo está ahí motivándonos y uno dice que no, es que no es el momento, es que, no, pues qué pena con el jefe y pues vamos a sacar tiempo del trabajo. No es el momento. Vamos en un transporte público y vemos a alguien angustiado, angustiada y decimos, ¿y qué va a pensar esa persona si yo me le acerco? ¿Creen que tenemos muchas veces que ver con lo que pasaba con Pedro en la red? Que decimos, no es que el lugar, no es el momento, perdón, ¿sí? Y también decimos, no es el lugar adecuado. Señor, es que mire dónde estamos. Es que es mejor en un lugar más privado, más donde yo pueda charlar con las personas, no en un lugar público. ¿Qué va a pensar esa persona? Y todos queremos dar buen testimonio a otros. Queremos hacer lo correcto, pero a veces solemos esperar un momento oportuno. ¿Y cuándo es ese momento oportuno? Y a veces creemos que puede ser en ese momento, pero no lo hacemos. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Y cuál fue la respuesta ante esa palabra de que dice Pedro? Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Y qué hicieron? Señas a sus otros compañeros para decir, venga, tenemos mucho pescado y llenaron la otra barca a tal punto que estaba a punto de las barcas hundirse de tanto pez. Hay un hombre en su comentario dice lo siguiente: a veces necesitamos volver a pescar. Necesitamos volver a pescar donde antes hemos fallado. Debemos llegar más profundo que antes, pero debemos volver a pescar. Y creo que muchos nos hemos sentido identificados en que hemos dicho, pero yo ya lo intenté con esa persona. ¿Y qué sucedió? Nada. Entonces, ¿para qué tomarme el tiempo si me trató mal, si se burló de mí? ¿Para qué hacerlo si ya he fallado en eso? Y creo que a veces necesitamos que volver a pescar donde hemos fallado, más profundo que antes, volver a pescar. ¿Y alguna vez has pensado que podrías tener éxito si lo hicieras en otro momento, en otro lugar? Es que, Señor, cuando sea ese momento adecuado, yo lo voy a sentir. ¿Y qué? Sí lo voy a hacer. Y va a llegar ese momento, ¿y qué va a pasar? Ay, Señor, no es el momento. Ay, no es el lugar, ¿sí? No es el lugar. Y nos cuesta, ¿sí? Y tranquilos, todos hemos pasado por esa situación en que sentimos que debemos hacer algo, pero simplemente hay algo que nos frena, hay algo que decimos en otro momento, Señor, en otro momento, cuando me sienta que más espiritual,
cuando esté mejor contigo. Y todo momento es el oportuno. Esta semana precisamente estaba donde Eloísa, que pasé, y luego llegó otra persona también de aquí a la iglesia y nos pusimos a charlar. Luego llegó un señor y el señor se sentó, pidió una aromática y nosotros tres estábamos hablando, tema de iglesia, tema de cosas de nosotros. Y luego, bueno, el señor ya se iba a parar y entonces él se le acercó, el hijo se siente bien, entonces dijo, no, he tenido algunos problemas de salud y pues necesité tomar la aromática porque me sentía como angustiado, esto, ta. Yo sentí el hacer algo, ¿sí? ¿Creen que lo hice o no? Uy, tienen mucha fe. Yo sentí que había que hacer algo por este hombre. Luego yo me le acerqué y le dije, ¿podemos orar por usted? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cierto, Elo? Al principio dijo, no, es que yo soy católico. Porque como pues a la otra persona estaba diciéndome, no, que pastor, que tal cosa, entonces, barrera. Entonces empezamos a hablar, él le empezó a decir, no, pero es que es solo una oración. Entonces yo le dije, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, pues la religión no es problema. Y empezamos pero le dije, pero tranquilo, no vamos a obligar, no vamos a forzar, ¿no? A la final él accedió, ¿sí? Hicimos una oración muy corta por su salud y hay momentos en que lo he hecho otra vez como que, no, es que, ¿y qué tal que me rechace? ¿Y qué tal que? Es que no es el momento, es que estaba hablando con él o cosas muy chéveres, espirituales. ¿Y cuándo es el momento entonces para compartir? Si estamos en un bus, si vamos por la calle, si hablamos con un vecino. ¿Alguna vez has pensado que podrías tener éxito? Y esto no lo cuento como que, ay, no, si lo hice bien. No, muchas otras veces lo he hecho mal. Muchas otras ocasiones no lo he hecho. Porque está en nuestra naturaleza de, eso no me hará sentir raro. Y más bien que, sí, paso de largo una oportunidad que Dios tenga con una persona que necesite. Y quiero que te fijes que el éxito está realmente ligado al mandato de la obediencia. ¿Por qué tuvo éxito Pedro? Porque dijo que más en qué, en tu palabra yo echaré la red. Así que el éxito estuvo ¿en dónde? En obedecer. Fue en eso. Sin obedecer, tal vez no hubieran ¿qué? Pescado nada. Y con su mandato tenían 2 barcas llenas de peces. ¿Vamos entendiendo el asunto de Pedro? Y cómo Pedro nos enseña tanto en esta mañana en que debemos decirle al Señor, he fallado tantas veces, una y otra vez en algo, pero que podamos recordar esto, ¿más en qué? En tu palabra, yo lo voy a volver a intentar. Yo voy a volver a hacer esto. Porque tú me estás diciendo que debo hacerlo. Y puede que en algún momento te has sentido desanimado, desanimada en tu caminar con Jesús. Y te animo en esta mañana que tengamos ese deseo una vez más de poder compartirles a otros, de ser obedientes. Luego observamos la respuesta de Pedro al ver esas barcas llenas de peces. ¿Y qué nos dice entonces Pedro? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo que apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Y la palabra griega para Señor es kurios y significa literalmente Dios. Y es interesante cómo Pedro en ese momento hace una declaración tan importante de decirle a Jesús, ¿tú eres qué? Dios. Y él tal vez se sentía emocionado por la cantidad de peces que habían tenido allí en esa barca. Pero eso no fue lo más importante de ese momento. Lo más importante fue ese reconocimiento de Pedro, de decirle a Jesús, apártate de mí, que yo soy pecador. Tú eres santo y yo soy pecador. Y se postró ante él. Y ese tal vez podría haber sido el mejor día de Pedro de la pesca. Pero para él lo más importante fue reconocer quién era Jesús. Y Pedro supo que los peces estaban allí por orden divina. Y algunos científicos han querido recrear esa escena pensando que eso fue un acto natural de la misma época, o sea, el mismo momento del día que los peces fácilmente de otro lado podían llegar allí. Pero por más que puedan recrear eso de manera natural, eso fue algo que divino, sobrenatural. Porque ellos habían trabajado toda la noche, habían estado en el lugar correcto, en el momento adecuado, y no ocurrió nada. Y ahora estaban en el momento no adecuado, en el lugar no adecuado, y sucedió el milagro. Y hace algunos años, en el año 1988, salió una película llamada La Última Tentación de Cristo. Y el director de esta película, Martin Scorsese, dijo que lo que quería era recrear a un Jesús con sus luchas diarias, como un Jesús en su cotidianidad, cómo vivía como humano, cómo Dios, un hombre, refleja todas esas luchas. Y quería él, a través de esta película, recrear algo de esperanza. Pero esa película fue muy controvertida, algunos lo llamaron blasfemia, porque ¿cómo una persona en lo natural, viviendo sus luchas y creyendo que puede haber hecho algo malo, podemos encontrar esperanza en una persona que es igual a nosotros? Y muchos dijeron no, porque un Jesús que es como el resto de nosotros no nos da esperanza, antes nos lleva a la desesperación. Porque si es como el resto de nosotros, no podría salvarnos. Y necesitamos una mano que baje del cielo, una mano divina, necesitamos un Salvador sin pecado, que sea Dios, un verdadero Dios. Y aquí vemos a un hombre pecador diciendo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y ahora permítame responder a una pregunta sobre hablarles de testificar, de compartir las buenas noticias del Evangelio. Y bueno, es más bien algunas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué es importante compartir a otros? ¿Por qué es importante ser coherentes con mi vida, con mi día a día? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos echar nuestras redes a la profundidad? ¿Por qué debemos dar a conocer nuestro testimonio en nuestras oficinas, hogares y comunidades? ¿Por qué cree que lo debemos hacer? Afianzar la fe. ¿Sí?
Ok, es un mandamiento. Tengo dos razones solamente para esta mañana, el por qué. ¿Por qué debemos hacerlo? Primero, por el poder de Cristo. Y es porque Jesús, como ya mencioné, hizo que los peces llegaran a esas redes. Y no sé si Jesús le dijo a esos peces, vayan hasta allá. Y hay cientos de peces que se lanzan a la red y creen que eso fue algo natural. Eso fue por el poder de Jesús. Y bueno, una cosa es que Jesús mande a los peces a la red y otra muy distinta es que Jesús mande a los hombres y mujeres a creer. Y hoy Jesús tiene poder. Tiene el poder para convencer. Nosotros no tenemos ese poder. Y eso nos lo dice la Escritura de cuando el Espíritu Santo de Dios venga al mundo, convencerá al mundo ¿de qué? Pecado, justicia y juicio. Eso tú y yo no lo podemos hacer. No podemos. Y he conocido personas que le miran a uno a los ojos y le dicen, pecador. No, yo no soy pecador. Yo soy una persona tan querida, tan buena, ayudo a las otras personas. Y nosotros no podemos convencer. Inclusive, algunos de los que están acá fueron personas difíciles de convencer. Y que otras personas invirtieron tiempo, recursos para que puedan conocer de Jesús. Pero eso no lo podemos hacer nosotros por más que tengamos el Espíritu Santo para hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Y cómo podemos convencer a hombres y mujeres de su necesidad de Cristo? Presentando la verdad, compartiéndole acerca de nuestra experiencia. Pero a menos que Dios irrumpa esa alma, desgarre esa alma, ahí no va a ocurrir nada. Nosotros podemos hacer nuestra labor. Y sí, hay veces nos sentimos frustrados, ¿cierto? Sentimos desanimados cuando con tanta emoción queremos compartirle a otra persona de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, un milagro que Dios ha hecho en la salud, en la economía, en el hogar. Y las personas pueden decir, muy bonito, qué bueno, me alegro por usted. Pero hasta ahí quedó. Pero no me hable de Dios, de evangelio, de religión, de aleluyas. No quiero eso. Pero a menos que Cristo esté en ese momento y pronuncie esas palabras que lleven a esa persona a que sienta en su corazón esa necesidad de su Salvador, eso no lo podemos hacer nosotros, solo lo hace por el poder de Dios. Y tenemos personas que decimos, bueno, yo tengo un tío que ese es más duro. O inclusive no el tío, el esposo, la esposa, los hijos, familiares, primos, vecinos, compañeros de trabajo. Y decimos, esa persona para que Dios la cambie, mejor dicho, hay que cambiar el mundo. Pero Dios tiene el poder para cambiar a esa persona. Y si lo ha hecho con nosotros, ¿por qué no lo puede hacer? Y pensamos que Dios no podría hacer algo con personas improbables. Pero ahí hay un Cristo que puede salvar y cambiar y salvar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Y una segunda razón es porque compartirles a otros es porque por obediencia. Y Pedro dijo, mira Señor, esto es una locura. Sabes que hemos pescado toda la noche, nosotros somos profesionales, sabemos cómo se hace el tema de la pesca, pero, o aquí dice, más en tu palabra que dijo, echaré la red. Y se basó en un simple mandato. No porque tenga sentido, porque no tenía nada de sentido, sino porque en tu palabra yo voy a echar la red.
Pregunto, ¿ustedes creen que ellos estarían esperando peces? Yo no creo, pues yo no creo. Pues en tu palabra dice que lo haga, pero es improbable que esto pase. Porque no tiene sentido. Pero porque obedecieron a Jesús, Cristo honró esa obediencia e hizo el milagro porque obedecieron. Y a veces podemos compartir a otras personas y no necesariamente tener mucha fe. Simplemente Dios usa nuestras palabras y lo que hay en nuestro interior para hablarle a otros. Y quizás pensemos que alguien nunca va a creer y subestimamos lo que Jesús podría hacer en esas personas. Y cuando se trate de pescar peces de verdad, uno diría, no, yo no soy pescador. Bueno, no sé si hay alguno aquí un pescador experto. ¿No? ¿Ningún pescador experto? Y es tan impresionante la paciencia que tienen que tener los pescadores. Esa paciencia que yo no la tengo. Y esperar a que pesque. Y si usted le pregunta a un verdadero pescador y le dice, venga, ¿cómo le fue? Estuvo toda la mañana pescando y no pescó nada. Y si usted le pregunta, venga, ¿usted va a volver la otra semana? ¿Esa persona qué le va a decir? Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Y uno diría, pero es que perdió 4 o 5 horas, bueno, hasta 8 horas de su tiempo y no pescó nada. Y papá a veces se iba a pescar y traía unas larvitas chiquiticas. Eso. Pero él disfrutaba de esos momentos. A veces me llevaba y yo era como, ¿y qué hacemos aquí sentados esperando? Que algo pique, esas lombrices ahogándose en ahí, esperando que pique un pez. Y mi mamá decía, ¿usted para qué lleva al muchacho por ahí, no todo el día por allá embarrado, sino unas larvitas de nada, que eso le echaban en aceite y eso y ya? Bueno, pero si le pregunta a un pescador de verdad, esa persona le va a decir que va a volver ¿qué? A intentarlo una y otra vez. Y noto algo del texto que me encanta. Bueno, ya son las 12, ¿me regalan 5 minuticos más? ¿Sí? Bueno. Gracias, Elo. Algo muy alentador del texto es que Jesús hizo un milagro acá. Vean, pongan mucha atención en esto, ¿sí? Jesús hizo un milagro acá y podría haberlo hecho sin sus discípulos. ¿Es verdad o no es verdad? Jesús tiene el poder sobrenatural para haber hecho ese milagro sin sus discípulos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué los usó a ellos? ¿Por qué les dijo a ellos, echen la red? Si él fácilmente podría haber dado una palabra y los peces habían saltado a la orilla y ya habrían visto el milagro. Si eso era lo que quería Jesús mostrarle a los discípulos. ¿Por qué les dice, vuelvan y cojan la red, metan en la barca, vamos a lo profundo y echen nuevamente la red? ¿Por qué? ¿Por qué nos imaginamos de Jesús tomarse el tiempo para decirles a ellos que hagan algo? ¿Algo? Comprender, aprender a obedecer. Que vieran el poder, pero que ellos también eran partícipes de ese poder. ¿Sí me hago entender con eso? Eso es tan importante porque Dios puede hacer la obra en otras personas sin nosotros. Eso lo puede hacer Él. Puede cambiar personas fácilmente. Pero ¿qué necesita? A cada uno de nosotros que les hablemos, que les compartamos, que tengamos esa experiencia de caminar con esa persona y por nosotros ver el milagro de un cambio de una otra persona. Dios no necesita de nosotros, recuerden, eso lo dijo en una ocasión, pero sí requiere de nuestra participación. Si quiere que nosotros digamos, Señor, pero es que ya lo hemos intentado, pero que digamos, en tu nombre, yo lo vuelvo a hacer una y otra vez. Y eso es lo que Dios nos dice de ese privilegio tan increíble de tener una colaboración con Cristo en el ministerio. Esa colaboración de ver ese milagro, que hemos sido diseñados para desempeñar un papel importante en el reino. Y alguien dijo que hoy no somos pescadores de hombres,
somos guardianes del acuario. Porque nos encanta estar, ¿qué? Muy cómodos aquí, con los pececitos que ya están andando súper chévere, ¿cierto? Somos guardianes muchas veces del acuario, ¿cierto? Pero no somos, ¿qué? Pescadores. Y esto tiene que sacudirnos, amados. Y a veces nos decimos, pero ¿por qué la iglesia no crece? Pero es que será la enseñanza, será la música, será que es que no hacemos actividades, será que es que, ¿qué es? ¿Será que hay que hacer más actividades? ¿Será que hay que, no sé, poner luces, oscurecer y tener aquí algo para que sea atractivo? ¿Qué es entonces? Más activos que cada uno. Y esto lo he dicho en alguna ocasión, nosotros somos alrededor de 120 personas en nuestra comunidad y cada semana vienen 70, 80 personas. Si esas 120 personas se comprometieran a una persona, al próximo año, ¿cuántos seríamos? 240, ¿sí? De solo una sola persona. No estoy diciendo 5, 6, 10, háblele a todo el mundo, no. Una sola persona donde usted va a decir, ¿en tu nombre qué? Yo voy a echar la red a esa persona. Yo voy a orar, yo no me voy a rendir. Y ya luego al siguiente año no somos 240, sino que esa persona se vuelve y se compromete con otro. Y eso no sería la multiplicación de los peces espirituales, bueno, no sé cómo llamarlo. Pero a veces decimos, es que no sé cómo, es que ese no es mi don, es que. Esto le corresponde al ministerio pastoral, que vienen a ver cómo hacen para que crezca la iglesia. Y quiero que sepan algo hoy, ya para estar terminando. A veces podemos encontrar peces en los lugares más improbables, en el momento más inoportuno e incluso entre personas imposibles. Y porfa, si me pueden ayudar para entregar un recordatorio. Estamos tratando de cada 8 días entregar un recordatorio, así que no se pierda el venir cada 8 días porque entregamos algo que sea significativo para cada uno. Y queremos entregarles un recordatorio que viene con un imán donde usted lo pueda poner y que sea visible, ¿sí? En su nevera o en alguna, bueno, creo que sí es la parte más donde creo que el imán podría pegar mejor. Y que podamos pensar en esta red, ¿sí? Porque esto es una simulación con peces adentro. Y también se les va a entregar una tarjetica que está en blanco. Y va a ser lo siguiente. Esa tarjetica, usted va a poner el nombre de una persona. Simplemente empieza a orar esa semana. O si lo tiene ya muy claro, lo puede poner. Y va a poner el nombre de una persona. Solo una persona, ¿sí? Y que usted pueda decirle a Dios, más en tu palabra que echaré la red. Más en tu palabra voy a comprometerme a orar por esa persona. Voy a invertir tal vez tiempo, voy a invertir tal vez recurso. Y tal vez alguno puede decir, pero es que yo ya fallé con eso, lo he intentado tantas veces. ¿Qué nos dice el texto? Más en tu palabra que vuélvala a echar. Es que no fue el momento oportuno, es que no fue el lugar. ¿Sí está la tarjetica ahí dentro? Bueno, ¿o al lado? Ya le están entregando, listo. Y péguelo, colóquelo en un lugar donde esa red la tenga siempre a la vista. Y recordar esa. Y tal vez algunos ya se rindieron. Algunos dijeron, yo ya no le vuelvo a hablar más a mi esposo, no le vuelvo a invitar más a una actividad de la iglesia, a mi esposa, a mis hijos, a mis primos, a mi mamá, a mi papá. No sé quién quiere poner usted allí en esa tarjeta.
Recuerde, una sola nomás, ¿sí? Y empecemos a orar a ver qué ocurre. Puede que veamos que una pesca milagrosa. Y cada vez poder decir repetir esa frase de más en tu palabra echaré la red. Y Jesús no busca perfección, busca disposición. Y Él no le pidió a Pedro ser el mejor pescador, solo que volviera a intentar y confiar en Él. Y piensa en esa decisión o situación donde necesites confiar nuevamente en Dios. Escríbela ahora y decídete nuevamente a volver a hacerlo. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Tu palabra tiene tanto poder, Dios, es algo que nos anima a vivir una vida que sea agradable. Y Señor, no somos perfectos y te pedimos perdón, Señor, porque tú has proporcionado en algún momento el lugar y la situación y nos hemos quedado callados. Y hemos pasado grandes oportunidades para ver tu milagro. Señor, permítenos sentir esa compasión que tú sentías con otras personas. Permítenos poder ver a otros con esa necesidad tan profunda de ti, así como tú lo viste con nosotros. Ayúdanos a ser empáticos, Señor, con quienes viven vidas tan difíciles, que cada día su día es tan frustrante porque toman malas decisiones y no saben cómo ordenar sus vidas, y que buscan ayuda, pero buscan ayuda en personas que no son las adecuadas para seguir adelante, y que hasta aún han considerado el quitarse la vida porque no hay sentido en ella. Y Señor, tú tienes tanto dolor con estas personas y necesitas de cada uno de nosotros. Sí, Señor, hay veces no sabemos cómo, pero podemos orar al Padre y decir, danos las palabras, danos las herramientas, danos la forma, proporciona lugares, espacios, momentos, y que como Pedro obedeció, que cada uno de nosotros también puede decir, Señor, en tu nombre yo lo voy a hacer. Me asusta, me aterra hacer esto, pero en tu nombre lo voy a hacer, si es direccionado por el Espíritu Santo. Y no sé qué nos vas a pedir tal vez durante estas semanas. Y esa tarjeta donde vamos a colocar el nombre de una persona, permítenos poder tirar la red sobre esa persona, compartirle, animarle, y que tal vez, si es tu voluntad, que lo podamos ver un domingo acá, o la podamos ver o en una actividad de nosotros como iglesia, y que haya gozo porque esa persona quiere caminar y desea caminar contigo, y tú nos usaste para ser parte del reino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, amados, que pasen una muy buena semana. El miércoles continuamos con nuestra serie de Hechos, y el próximo domingo, nuevamente seguiremos con otro tema de la vida de Pedro. Que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana.